Good morning, buenos días. A la vista que muchos de nosotros hemos estado despiertos durante toda la noche, vamos a intentar de inyectar un poco de energía y pasión en el debate de esta mañana. Por tanto, muy brevemente, uno de nuestros ex primer ministros dijo que una semana es un gran tiempo transcurrido en política, y para Theresa May una semana pues de estar tan adelantada en las encuestas, pues bien, para los que no lo han oído, ahora tiene un gobierno de minoría en un parlamento colgado y por tanto la política está cambiando constantemente. No se puede pronosticar exactamente lo que va a ocurrir a plazo, ni siquiera a plazo corto. ¿Por qué el título? Yo diría que muchas de las compañías de seguro hablan mucho sobre el servicio al cliente. Nosotros hemos oído por parte de Ignacio que Mapfre Global Risk tiene un enfoque particular en el servicio a los clientes. Es mi reto y el de los que me acompañan en la mesa para que ustedes entiendan realmente qué es lo que desean nuestros clientes cuando hablamos sobre servicio. Hablamos sobre la documentación, de estar al teléfono las 24/7, sobre la respuesta rápida a las reclamaciones, o que a uno le inviten que la compañía trabaje en proyectos tipo ciber, tipo legislación, en programas multinacionales. Diferentes clientes tienen diferentes percepciones, lo que significa o lo que representa el servicio al cliente. Y ahora vamos a hablar precisamente con los compañeros de la mesa y conociéndolos también como los conozco yo. No se sorprenda si nos salgamos a veces del tema. Voy a intentar volverlos a retornar al tema en cuestión. Cada uno de ellos pues, intentará promocionar a su propia organización. Cualquiera que sea aburrido lo voy a parar, no lo acepto. Y por tanto, nosotros, obviamente con el tiempo que tenemos, no podemos entrar demasiado en profundidad, pero quiero que comience el debate. El debate puede seguir durante el almuerzo y los días y semanas siguientes. Tenemos aquí la crème de la crema, o lo mejor de lo mejor. Aquí tenemos a Antonio Nervini, es el director general de Enel Insurance Envy, que pertenece a las reaseguradores líderes y también uno de los líderes de operadores en el mercado del gas y eléctrico. Y ahora tenemos igualmente a Justin Blackmore, y mucho de su carrera la ha pasado Rory Mackley, que está trabajando en JT International Network, ha trabajado en Luxemburgo, en los Países Bajos. Bienvenido a Antonio Nervini. Ahora a mi izquierda tenemos Wayne McClay, que pertenece al JLT International Network. Rory McClay, él se encarga de los canales de distribución a nivel mundial. Y también tenemos a Adrian, él se unió a Insurance Brokers en el 1991, trabajó en Hong Kong 94 al 95 y posteriormente en Londres. Y lleva en este rol actual desde 2008, y él informa directamente al CEO de JLT, y ha trabajado con Redco, McGialty, y también con una compañía mexicana que adquirieron hace poco. Y ahora una persona muy lista e inteligente, un hombre con muchos talentos. Y hablando sobre el talento, tenemos a Justin Blackmore, que está ahí a su derecha extrema. Está trabajando para Willis, comenzó en Willis en temas de construcción, energía y desarrollo global. Ha trabajado en Singapur e Indonesia. Eventualmente cambió a HSBC y se unió a Willis Towers Watson en el 2004, especializado en energía y químicos. Tiene una red de contactos globales en toda la industria. Es un jugador líder en el mercado, y simplemente a ver lo que nos dice sobre él mismo. Él lleva
Y para muchos de ustedes, Adrian Ledbury no necesita una gran presentación. Él es el jefe editor y cofundador de Rubicon Media, el grupo que promociona Commercial Risk Europe, o sea, el editor, y el uso de programas internacionales. Aquí tenemos tenemos lo mejor, es un periodista, tiene 30 años de experiencia. Adrian Ledbury también publica y está especializado en aseguradoras y reaseguradoras. Él es especialmente inteligente, normalmente no lo vemos en un traje, él no ha llegado a ponerse una corbata, pero esto es lo más lejos que ha llegado. Ahora vamos a hablar, me voy a sentar y me voy a unir al grupo, pero le quiero decir, le pido a Antonio que comienza, danos una visión de pájaro, una visión general, qué es lo que necesita él, los clientes de Mapfre, qué necesita él de la industria, qué es lo que significa como cliente, qué es lo que significa, qué tipo de servicio necesita. Antonio, venga, empieza. Muchísimas gracias, primeramente, para invitarme. Como ha dicho, soy el director. Primeramente, tengo una curiosidad por parte de la audiencia. Me voy a levantar un segundo para preguntarle ¿quién de ustedes tiene un entendimiento o comprensión sobre Captiva? ¿Qué es lo que necesita? ¿Puede levantar su mano? ¿Sabe alguno de la Captiva? ¿Tiene alguna idea sobre Captiva? No saben mucho. No está tan mal. Aquí nosotros hemos trabajado con los grupos eléctricos para solucionar problemas y hay tantos actores involucrados en este proceso. Tenemos a los clientes representados por sus propias compañías. Estamos presentes en otros 40 países. Tenemos una mesa de aseguradores y Mapfre es una de ellas. Luego tenemos los que son los de retrocesión y la mayor parte del tiempo actúan como retrocesionarios en el proceso y finalmente tenemos a los brokers, por supuesto. Todos ellos están representados aquí en esta sala hoy, todos estos perfiles. Y desde mi punto de vista, creo que, aunque algunos de ustedes o la mayoría de ustedes no saben exactamente los detalles de esto, representamos a la base de este proceso y para nosotros es crítico, es extremadamente importante que los brokers, los carriers, los last adjusters, todos estas personas que están en el proceso puedan liderar los servicios de calidad para nosotros. Por tanto, la calidad está por encima de todo. Resulta absolutamente esencial para nosotros. Si todo el mundo funciona bien, en este caso, entonces todos podemos hablar de unos buenos resultados. ¿Estás funcionando bien? Sí, por supuesto, estoy haciendo todo lo que puedo. ¿Qué van a decir? Pero tenemos que medir la calidad de qué significa eso, porque todo el mundo tiene la sensación de que lo está haciendo bien. Y así podemos hablar quizá de eso después. Nuestros intereses están cautivos. Tenemos nuestras propias necesidades, pero en primer lugar tenemos que cerciorarnos de que estamos trabajando con unos socios muy profesionales. La selección de los brokers, de los last adjusters, etcétera, es estratégica para nosotras. Todo el mundo tiene que cumplir, incluido yo mismo, mi empresa, mis colegas, todos. Tenemos que dar un servicio de muy alta calidad. Por tanto, la calidad es estratégica. Y luego podemos hablar de los servicios, qué tipo de servicios necesitamos y demás. Servicios tradicionales como, por ejemplo, los programas globales de propiedad de distintas necesidades. Hay distintos riesgos que son nuevos. Entonces, veremos en los próximos días.
Puede ser un término un poco antiguo, pero hablamos de las relaciones personales en este negocio. Una pregunta para Rory. ¿Cómo podemos hablar constantemente de la necesidad de profesionalización en nuestras relaciones, en los brokers, el carrier, etcétera? Con este gran nivel, como es como una especie de joint venture. Sucede en el sector bancario, en otros sectores. ¿Nos parece difícil construir este tipo de plataforma social? Las relaciones están muy bien, pero hay que dar buenos productos y servicios para poder formar estas relaciones, en primer lugar. Se realizó una encuesta muy importante recientemente que demostraba que las corporaciones financieras tenían el 20% de su riesgo de manera dudosa. El terrorismo, por ejemplo, puede cambiar todo. El mercado de los seguros es el presente. Los aseguradores, los brokers, todos no han conseguido encontrar el producto perfecto para satisfacer a todos nuestros clientes. Entonces creo que estamos en el umbral de un nuevo cambio. Un cambio muy importante. Ya no tenemos, por ejemplo, CDs, ya nadie usa CDs. Entonces ya no podemos alquilar un vídeo en el videoclub. Todo esto ha cambiado y lo nuestro pasa igual. Se van a producir cambios muy importantes. Se estima que el 80% de las pérdidas desaparecerán en unos cuantos años. Pero es muy importante asegurarnos de que estamos trabajando con los clientes lo mejor posible. Para Justin, los brokers a nosotros nos permiten crear inversiones en hacer talleres sobre inversión, etcétera. ¿Vamos a ver el fin de esto? ¿Vamos a ver que los brokers se dan cuenta de que la calidad de la relación es más importante que conseguir otro 5% del precio? Gracias, Chris. Sí, gracias por la pregunta. Para dirigirme primero a la primera pregunta, sí, normalmente los brokers intentan conseguir partenariados, asociaciones, simbiosis, porque francamente, sin los brokers, sin los gestores de riesgo, necesitamos una comunidad, que se forme una comunidad, pero es difícil innovar. Ofrecemos nuevos productos, pero a menudo estos productos se pone un precio nuevo, se pone una marca nueva y ya está, son lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Traemos el mercado hacia abajo? Mejor es desarrollar productos que satisfagan las necesidades de las empresas a las que sirven. Lo que hay que preguntar es ¿qué te mantiene despierto por la noche al CEO de la empresa? ¿Qué es lo que no te deja dormir? Cuando hablan los CEOs de sus 10 riesgos mayores, 9 de esos 10 son inasegurables, no se pueden asegurar. Entonces hay que intentar conseguir pensar mejor cómo resolver sus problemas. Tenemos que vender en el mercado cosas que sirvan, porque estarán dispuestos a pagar por ello. Tenemos una situación en la que el pastel se va quedando cada vez más pequeño. Los brokers están intentando garantizar la capacidad de los seguros.
Se supone que un 40% puede estar en el mercado abierto y necesitan recortar costes de distribución. Creo que tiene que haber algún tipo de disrupción clara en el mercado. Esto tiene que pasar. La bolsa en el Reino Unido tuvo un Big Bang hace 31 años y seguimos pagando a los brokers en Londres un dineral para ponerse en una cola en Lloyds. Tiene que haber algún tipo de disrupción en ese sentido, pero probablemente venga de fuera de la industria, porque de lo contrario me parece que es... sí. Hacemos estas investigaciones anuales también en Asia, en África, en la que los gestores de riesgos se reúnen. Una va a ser en Alemania en breve. Y esto es difícil. ¿Cuáles son los grandes riesgos que nos mantienen despiertos por la noche? Hay que dejar de hablar de ello, porque es irrelevante. Los que mencionaste, la reputación, las divisas, todos los que quedan fuera de nuestro campo de acción, porque no... Los gestores de riesgos no son CEOs, son gestores de riesgo y ya está. Podemos pasar mucho tiempo atacando a los brokers, a los aseguradores, al mercado, a todos, por no dar las soluciones que se necesitan para el negocio fundamental, pero... Si quitamos los riesgos de reputación, dando todos unos temas paramétricos que hace que el precio de las acciones no caiga hasta el suelo, entonces no tiene sentido. Lo que estoy diciendo con esto es que no creo que el mercado debería flagelarse demasiado por algo que es imposible. Pero es cierto que los productos y servicios que debemos ofrecer a los gestores de riesgo tienen que ser proporcionados de una manera mucho más efectiva con respecto a los costes. No puede haber una serie de capas y capas de costes que se van añadiendo. Si el 45% es coste, el 25% es pérdidas, y el 25% es comisiones, entonces, ¿qué queda? Hay que abordar esto. Y luego empezar a pensar a otras barreras como el ciber, que se habló ayer y demás. Entonces, no hay que intentar resolver los problemas del mundo, sino intentar ver qué podemos hacer de verdad nosotros. Y luego, una vez que nos centremos, intentar ofrecer esto de manera eficaz para que evitemos la duplicación de los costes. Y entonces tenemos el trabajo con un broker profesional que se ofrece algo muy eficaz al cliente en todas partes del mundo en el momento adecuado. ¿El mercado hace esto? ¿Mafre lo hace, Antonio? No puedo responder ahora. ¿Eres un cliente satisfecho? Yo diría que sí. Sí, estamos satisfechos. Pero en primer lugar, me gustaría añadir algo a lo que se ha dicho antes. Desde mi punto de vista, tenemos que intentar evitar una especie de mala conexión entre el mercado, los brokers, los carriers, etc. Los clientes pueden tener un nivel distinto de madurez. Y puede ser una organización grande como la mía y necesitamos nuestro tiempo para procesar y entender todo, para ver cuáles son nuestros riesgos. ¿Cómo abordar los riesgos? Es importante para el grupo y no hay una manera única de abordar esto y de centrarnos en el riesgo que tenemos. Estamos hablando todo el rato, todos los días de esto. Es un tema muy popular, los ciberriesgos. Todos estamos hablando de esto. Pero no hay claridad. Incluso aquí tenemos distintos grados de madurez y sensibilidad con respecto al riesgo.
Por tanto, tenemos que trabajar con unas partes fiables que tengan que entender al cliente. ¿Qué necesitan? No solo de una base comercial, sino que en primer lugar los socios tenemos que trabajar juntos. Es una relación muy larga, es una relación a largo plazo. Porque en primer lugar tienes que entenderme. Por tanto, invierte tu tiempo. Necesito un gran esfuerzo por tu parte primero para entender al cliente, lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuál es nuestro trasfondo, nuestra formación, nuestro pasado. Somos una compañía internacional que necesitamos y luego trabajemos todos juntos para ofrecer las mejores soluciones para nosotros. No puede salir de la noche a la mañana con una solución. Bueno, aquí tengo la llave del coche para cubrir todos los riesgos. Justin, entonces, es un comentario, un mensaje bastante común, lo de que hay que entender al cliente. ¿Crees que los brokers, y sobre todo en Londres, son culpables de complicar esto demasiado? Porque oímos todo esto de que el minorista, mayorista, etcétera. El cliente lo que tiene que entender es su empresa, ser más básico y eficaz. Creo que tenemos que entender cómo funciona el segmento. Somos un negocio complejo y hay que trabajar más en ser eficaces en general. Podemos retirar los costes de distribución, podemos recortar el precio, pero entender al cliente es esencial. Y si hablas con alguien de ciber, hay que modelarlo porque es nuevo. Hay que pensar muy bien cómo lo hacemos. Por tanto, es un desafío. Creo que el Big Data es un desafío enorme el que afrontamos en este sentido. Cómo abordamos todo esto tan nuevo que está alterando la sociedad en general. Pero tenemos que tener un proyecto sostenible, un producto sostenible para el futuro. Si no, no vamos a poder ofrecer soluciones, porque no habrá un mercado. Hay que trabajar mano con el cliente para entender qué quieren. Needing that long-term relationship to develop this bespoke solution. Hay que buscar una solución a largo plazo que sea duradera. Las grandes empresas que hay en esta sala seguro que saben lo que necesitan, pero cuando un riesgo es complejo se necesita una deliberación más detallada para analizar todos los detalles y saber cómo adaptar, personalizar exactamente lo que va a suceder. Todos los gestores de riesgo en Europa y a nivel mundial, sí, tienen este enfoque fantástico, pero tiene que funcionar. Porque a la vez están diciendo el problema es que el broker aparece y cuando gana su cuenta lo ascienden y nos viene el junior y hemos perdido el contacto con la persona que nos hizo el trato. Entonces esa relación tiene que mantenerse porque si no, el comprador no está dispuesto a pagar un broker senior para que luego le pongan un junior. Y claro, si esa solución tan compleja ha funcionado, hay que explotarla. Los brokers son mejores que los carriers a la hora de mantener esa relación con el cliente a lo largo de un periodo de tiempo. Se puede tener gente en nuestra empresa que se convierte en el CEO y sigue teniendo contacto y tener conexiones con el cliente. Bueno, esto no es solo de la industria de los seguros. Tiene que haber un progreso en toda organización. La gente tiene que seguir ascendiendo y creo que es la
el gran desafío que tenemos. No podemos esperar un estancamiento de la gente dentro de nuestro negocio, porque sería totalmente disuasorio. Going on a slightly different route, Rory, you're responsible for global networks. Rory, tú te encargas de redes globales y sé de mis temas con Antonio que He will get on a plane. He's lived overseas. entra en un avión, ha vivido fuera, se mueve por todo el mundo, es un ciudadano global. I sometimes look at the insurance world, Y brokers, veo el mundo de los seguros desde fuera y servicing customers globally. qué nivel de oferta de servicio global tenemos en el sector. Y culturalmente también. Probablemente, y tengo que disculparme a todos los que votaron por Brexit, creo que el mercado está absolutamente loco. Hay un proteccionismo brutal, cada vez mayor, en los mercados de seguros domésticos. Hay empresas estatales de reaseguros que están creciendo cada vez más. Y la administración de los programas globales está siendo cada vez más difícil. Es una especie de pesadilla. Hay obstáculos y emboscadas en todas partes. Y a la vez, los brokers principales y las aseguradoras principales probablemente ven cómo se reducen sus beneficios globales. Hay una serie de razones para ello. Las restricciones de cumplimiento que tenemos son en parte culpables, pero no hay un santo grial aquí que descubrir. Es un mercado que tiene que ver con las especialidades y lo que necesitamos es ofrecer unas soluciones bien pensadas, especializadas, con gente capaz, que cada vez es más difícil. Yeah. You see it from your end. What does it look like? I love this. ¿Tú cómo lo ves? Sí, me encanta este tema que acabas de sacar, me encanta. Yeah, because when we are talking about Porque cuando hablamos de la globalización, really, tricky, se trata de un tema muy delicado. the first day El primer día understood that, Mapfre is becoming entendí more que international. You have Mapfre es cada vez más internacional. in your panel. ¿Cuántos? Más de 100 países, ¿no? Ignacio, the other day, yeah. So, again, once Por again, I want to tanto, repeat myself with one word. No quiero repetirme, pero Mismatching. hay una especie de desconexión, no está conectado. That's a risk in this. Because Hay un riesgo en as a ello, group, porque como grupo we are working estamos in trabajando fast en market. un mercado muy rápido, que se mueve muy rápido. Speed is, Y esa velocidad really strategic. es estratégica. So we are asked to Por tanto, give a coverage for a new country, Se nos pide dar cobertura new a continent, nuevos continentes en un periodo muy corto de tiempo. Esto significa que en este momento necesitamos we need international partners. socios So, internacionales. it would be no sense for us to work with you Por tanto, for 40 countries and they are part of your baskets, but then hay we 40 ask you países que for son parte de coverage tu in, cartera, India, pero cuando te pido que me des cobertura en India, en Zambia o en cualquier país concreto, me dices, no, lo siento, yo no estoy allí, no estoy en ese mercado. Y para mí es un problema. What I mean is, Lo que all of us, we need to understand quiero decir es what que we are todos tenemos que entender que as we are. cuando somos un gran cliente como nosotros y queremos ser un carrier internacional, First of all, I assume that en your primer lugar, entiendo que eres So, absolutamente if I move, internacional. my business is moving Si mi negocio se va moviendo cada vez más rápido country, you have to a be there otro with país, tienes que estar ahí or conmigo. even the broker. So it would be no sense for me if Y you para mí, say, our network is not quiero, ready yet, bueno, or quizá nuestra red todavía no está lista, déjame empezar hablando con alguien aquí, te voy a dar un poco de feedback en 3 meses. Porque mi jefe me dice, tiene que ser hoy. Bueno, hay algo que te quiero decir.
No es la cuestión tener banderas por todas partes nuestras. Esos días se han acabado ya. Se trata más bien de tener un control central fuerte y una comunicación totalmente eficaz para los programas globales. Vuelvo al principio, hay que tener gente especializada que entiende lo que está haciendo y sabe cómo gestionarlo, porque todo tiene que ver con la comunicación. Porque no puede tardarse meses en llegar a India. India es una pesadilla. Y asimismo, los programas mundiales tienen cada vez más estrés por los precios, por el tema de los precios que se están ofreciendo en los mercados concretos. Si puedo, sí, tienes toda la razón. No significa que tengas que estar en todas partes y cubrir todos los países, pero lo que quiero decir al principio es conocernos mejor. Tenemos que compartir nuestra estrategia, saber dónde vamos. Por eso invertimos en una relación más a largo plazo, porque tenemos que fiarnos los unos de los otros, tenemos que saber como grupo dónde vamos. Si crecemos, tienen que crecer con nosotros. Si creen en nosotros, tienen que saber que somos un cliente importante, y es lo mismo con un broker o con los Last Adjusters. Si queremos hacer equipo juntos, si queremos entrar en una asociación, asociarnos, tenemos que evitar dirigirnos en direcciones diferentes. Si vamos juntos, caminamos juntos y tenemos que crecer juntos. Adrian in briefer. En mi investigación, trabajando en Mapfre en Londres, sabemos el éxito de Mapfre en España y en Latinoamérica. Intentamos duplicar estas buenas prácticas en otros mercados, pero cada vez que hablamos con los gestores de riesgos, tú hablas con más que yo. Es lo que oímos acerca de cómo seguir al cliente. Pero dame lo básico. Cuando yo llamo, puedo resolver quién es el que ha llegado a tiempo. ¿Está la industria tan mal? Sí, eso es un 100% la respuesta. Hay 6 o 7 gestores de riesgo y les digo, dejad de hablar de divisas y política global, no podemos hacer nada ahora inmediatamente, y luego pasamos a lo que estamos hablando aquí. En primer lugar, tenemos una gran discusión de quién es responsable del cumplimiento, y luego, al final, es tu programa. Sí, es verdad, nosotros somos los que tenemos que cumplir. Lo que queremos es que el mercado nos ayude a gestionar nuestros programas globales mejor, para que nos diga, bien, jefe, está bien, lo va a cubrir y no hay problema, lo vamos a cubrir. Esto es lo básico. Tiene que ver con responder, tiene que ver con lo que decía Antonio, ser conscientes de dónde vamos y qué significa para el programa. Se trata de dar la política adecuada en el momento adecuado. Una pregunta que estábamos mencionando hoy en la investigación. No, es antes de que me jubile. Yo soy periodista. Llevo 1 año y medio trabajando y luego me convertí en periodista. Pero no puedo creerlo. Imagínate, yo trabajaba en un periódico diario en Leicester. Entonces hoy no estamos sacando el periódico. A lo mejor el lunes lo sacamos porque tenemos un pequeño problema con las rotativas y los distribuidores. Mira, a mí no me importa lo que pasa, tienes que sacar el periódico. Entonces hay que funcionar así. Si te lo piden, tienes que responder. Como ha dicho Adrian antes, los carriers están forzando hacia la inversión. Es un desafío. Y seguro que esto tiene que cambiar. Y esto facilitará las mejoras en las compras básicas. Sí, bueno, quiero mencionar 2 cosas si puedo. No creo que te pueda
obviar la observación de que el mercado es blando. No, el mercado está barato y creo que los precios son competitivos mucho más que en muchísimo tiempo, pero si volvemos a las tasas históricas, ahora somos más baratos en cuanto a las pólizas y al valor de las pólizas que incluían los aspectos de incidencias, etcétera. Los que incluye ahora cyber, es decir, los ciber. Hay muchas primas. Entonces el mercado no es blando, sino que es barato, porque no somos lo bastante flexibles para poder adaptarse a las necesidades de los clientes, ¿no? ¿Es eso lo que estás diciendo? Has hablado del mercado de los 90, pero ¿qué sucedió después del 11 de septiembre? Se produjeron pérdidas catastróficas enormes y hubo una crisis que se produjo justo después porque no se habían hecho bien las cosas. Si eso no lo cambiamos, sería una estrategia suicida para el mercado. Entonces, es un mercado y en los mercados son así, hay que entenderlos, hay que verlos como son. Tenemos una serie de políticas baratas y son muy globales. El mercado y las fuerzas del mercado van a dictar cuál es el negocio y hay que entender lo que ofrecen. Y como os he dicho anteriormente, no podemos estar en 50 oficinas si no se entienden entre ellas. Volviendo al tema que he mencionado, yo no sé si esto realmente se ajusta al propósito. Si estamos vendiendo basado en paquetes grandes, primas para prevenir contra las catástrofes, me queda una interrogante si realmente ese producto es el adecuado o debemos encontrar otra fórmula para transferir o el riesgo. Así que el mercado tiene ratio del 100, a veces peor, un ratio de 100 y a veces peor y a veces mejor, pero si uno no aplica las fuerzas del mercado para que exista una mayor competición, no se puede bajar el precio. Y si no se baja el precio, hay que mejorar la cobertura del seguro y si no lo lleva a cabo, entonces el mercado no va a cambiar, porque el capital ingenuo entrará, seguirá a los líderes. Si intenta de ser algo más creativo o si baja en ciertos sectores donde mayor experiencia, entonces los competidores les siguen y también los clientes tienen mayor capacidad para diferenciar entre un producto y una compañía y otra. Simplemente, yo pienso que me resulta extraño cuando hablamos de capacidad ingenua. Aquí estamos hablando también sobre relación a largo plazo. ¿Cómo se justifica lo que los brokers entren en esta capacidad ingenua y utilizándolo en el mercado para captar clientes a largo plazo y para compañías como Mapfre, que ofrece un producto a largo plazo sostenible y no quiere moverse en la dirección de esta capacidad ingenua? ¿Lo estamos haciendo de una forma adecuada? ¿Somos lo suficientemente profesionales? Ayer alguien me hizo esta pregunta. La pregunta fue, ¿estamos rellenando esas nuevas capacidades con gente nueva o gente que se están reinventando? Definitivamente existe un elemento de reinvención, pero pienso que ingenuo en términos de la estrategia a largo plazo para mantenerse dentro del sector. Desde ese punto de vista, un nuevo proveedor de capital va a analizar a un plazo de 3 años, otros ya a un plazo más largo, pero hay que ver qué fuerzas de mercado están en juego. Alguien tiene que ser líder.
Hemos visto cambios en el Reino Unido en una sola noche. Brexit ahora se hace aún más se convierte en algo más confuso. Trump está moviéndose en algo que pensamos que no puede salir bien. ¿Puede ofrecernos algún confort sobre cuál va a ser la visión del periodo futuro inmediato? Recuerdo hace 2 años cuando David Cameron ganó una gran mayoría, y estamos hablando hace solo 2 años. ¿Quién se hubiese dado cuenta que en esos 2 años estaríamos preocupados y en la situación en la que encontramos algo? ¿Hay alguna esperanza para que exista alguna estabilidad en el futuro? Yo sé que es una pregunta difícil, pues la respuesta es no. Como van a decir mis colegas españoles, mis pronósticos electorales en los últimos 2 años no han sido no acertadas o más bien equivocadas, erróneas. Así que yo diría que es inevitable que Theresa May tenga que irse y es inevitable probablemente que se celebren otras elecciones en el Reino Unido antes del final del año. Bien, ¿qué significado tiene eso? Bien, simultáneamente el reloj de Brexit sigue adelante y ya saben ustedes que en abril de 2019 la negociación tiene que haber finalizado y esto es un periodo con una tremenda incertidumbre. No es una pregunta si va a ser un Brexit suave, duro o como lo quieran llamar. Va a ser un Brexit muy confuso y no hay ninguna posibilidad que estemos en una posición para hablar sobre temas como, por ejemplo, los derechos del libre movimiento de personas. ¿Qué significa esto? Obviamente, que pienso que es inevitable que va a seguir la huida del capital de Londres, porque no pienso que el mercado de seguros puede esperar hasta el 2019 y, por tanto, eso va a beneficiar a los centros financieros europeos y pienso que va a haber unos beneficiarios claros y ganadores claros. Sí, eso es un buen punto que ha mencionado. Yo pienso que ha sido una reacción al shock, a la sorpresa. Para muchas personas ahora en el mundo del seguro se están planteando cuál va a ser o qué tipo de Brexit vamos a tener. Pero aquí también lo que podemos ver que va a ser la muerte debido a 1000 cortes o 1000 navajazos. Yo no veo realmente una huida de capital instantánea porque no creo que nadie está realmente preparado para acomodar a ese capital de una forma adecuada. Lo he debatido con diferentes personas, incluyendo algunos de los que desean capitalizar esa huida potencial de capital. Y cuando hablamos sobre ello, no hay una razón real para que exista una huida de capital del mercado londinense. ¿Por qué? Porque tienen las operaciones, puede también preparar su pequeña operación y llevarla desde Malta o cualquier otro país, pero esto simplemente es política. Al final del día, lo importante realmente es que va a añadir un coste funcional. El Reino Unido ha sido y siempre será el mejor mercado financiero en Europa. Si la Unión Europea no le permite no llega a un acuerdo que acomode a ambas partes, eso será un político error va a ser un error muy grande, porque se ha dado la equivalencia a Japón, a las Bermudas. No tendría sentido negárselo al Reino Unido.
Theresa May, desde un punto de vista político, la razón por la que ha ocurrido esto es porque ella pensaba que estaba tan avanzada en las encuestas y pensaba que yo pienso que ella se pasó totalmente. Ella pensaba que se podía enfrentar al estado del bienestar porque estaba al 25% por delante de Corbyn, porque Corbyn es un lunático, pero Corbyn jugó sus cartas muy bien y May muy mal. Esta elección no tenía nada que ver con Brexit, política, inmigración, simplemente era simplemente sobre la persona, y eso es lo que es, y sobre el estado del bienestar. Eso es lo que vota la gente cuando hablamos sobre todas estas cosas grandes políticas. Lo que estamos hablando en las elecciones siempre es sobre el dinero que tienen la gente en el bolsillo. Nos quedan 15 minutos. Simplemente resumir un poco y posteriormente me voy a dirigir a la audiencia. Hemos oído hablar por parte de un cliente que dijo que él estaba satisfecho con sus operadores, con los carriers, pero quiere sentir el latido del corazón de sus socios, sean brokers, clientes, etcétera. Quiere mantener una relación más estrecha, más profunda. Así que ya creo que entendemos qué es lo que quiere decir. Hay retos sobre si el mercado entrega lo básico, el producto básico o los servicios básicos. Pienso que sí que estarán de acuerdo. ¿Y qué podemos hacer de acuerdo al broker? Tenemos que seguir avanzando dentro de lo que se ofrece al mercado. Eso nos reasegura a los operadores para encontrar capital para mejorar ciertas cosas. Tenemos un entorno de mercado que es totalmente inestable, aunque Roy tiene una historia de equivocarse, o sea, se equivoca con frecuencia. Quizás vamos a pasar por un periodo realmente estable ahora y Brexit finalmente quizás lo terminamos al final del año y el mercado, si me permite añadir algo, hay unos cuantos países que tienen que someterse a las elecciones. Quizás todo esto, España puede ser uno de los países que tenga que pasar por unas elecciones. ¿Quién lo sabe? La política, si me permite añadir un comentario, la política es importante para todos nosotros. Pero ya no solo hablando del Brexit, hablando en términos generales, estamos sufriendo problemas generales y tenemos que entender que la política puede cambiar. Mire, en Brasil o en Argentina, Italia, España, etcétera, es como un puzzle y es difícil juntar todas las piezas, pero siendo un cliente internacional o siendo un operador internacional, hay que entender la política en el que el impacto político que puede sufrir su negocio y eso también tiene un impacto no solo sobre el mundo del negocio en general, pero también sobre el de los seguros. Tenemos que entender la situación local y ser consciente que las cosas pueden cambiar y no siempre tal como esperamos, como le ha ocurrido aquí a nuestro compañero en su pronóstico. Y es muy importante entender, las cosas pueden cambiar, necesitamos adaptarnos conjuntamente a esos cambios de una forma adecuada en el tiempo debido y con la diligencia debida y ajustarnos y adaptarnos todo lo que podamos. Así que en nuestro negocio como aseguradores nosotros seguimos el negocio clave o central de nuestro grupo y tenemos que adaptarnos hoy, mañana y en el día siguiente. Gracias, voy a terminar mi resumen. Esto ha sido realmente una buena mención sobre cuántos días, semanas se utiliza para debatir temas que son interesantes, pero que realmente no es algo que nos afecte inmediatamente y que la industria pueda hacer algo. Estos son riesgos de negocio y vamos a seguir con el debate, pero vamos a centrarnos en qué es lo que podemos hacer y hacerlo de la forma más eficiente y efectiva posible. Bien, ¿alguna pregunta a los ponentes del panel? Ellos no se pueden escapar ni pueden salir huyendo, o sea que si tiene cualquier cosa que quiere preguntar sobre el mercado o sobre
La situación que mencionamos sobre la política esta mañana, ¿hay alguien que quiera decir algo? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Puede presentarse primero y posteriormente formular su pregunta? No funcionaba el micrófono antes. David Bennion, editor del Reaction Magazine. Yo soy un agente igualmente y reto y nosotros somos los intermediarios entre la aseguradora y reaseguradora. Nosotros, las personas, hablan mucho sobre las relaciones en este mercado. Eso es una de las razones por las que me gustan. Me gusta informar sobre este mercado como periodista, porque aquí hay una buena camaradería y Londres es el mejor ejemplo. La gente aún sigue conociéndose, pero todas estas relaciones, este factor de relaciones que el mercado le gusta debatir, porque el problema cuando habla con los mercados, hay los brokers, los underwriters siempre hablan sobre el valor de sus relaciones, pero sabemos que los gastos son demasiado caros. Londres es potencialmente el peor ejemplo de ello, porque hay tantas capas y cada uno se lleva su comisión y al final los asegurados son los que tienen que pagar más, son los que son los perjudicados. Gracias. Resumiendo la pregunta, estas relaciones personales del mercado en el que todo el mundo conoce a todo el mundo, esto nos está costando dinero, es ineficiente. Ya hemos oído hablar que a las personas le dan simplemente salarios desorbitados por estar ahí esperando. Es justa esa declaración, es justo en ciertos elementos. Para el negocio simple, muchos brokers hoy en día, el modelo de royalties se está desfasando y vamos a entrar en un nuevo modelo que pienso que será más eficiente. El modelo se está cambiando y la relación realmente es menos prevalente. La mayoría de los brokers hoy en día probablemente el 20% de su cartera entra, se renueva automáticamente. Esa eficiencia existe ahí y es menos dependiente sobre la relación individual. Pero la pregunta es, ¿somos lo suficientemente listos para entender el negocio complejo y educar a las partes interesadas? Me preocupa realmente que podamos dar la respuesta adecuada a los clientes que necesiten un seguro complejo. Así que esto representa un trabajo continuado, pero por una razón, la relación personal es importante cuando uno analiza los factores blandos. Muchos clientes complejos dicen, si no tenemos una relación en la que nos entendamos, pues va a ser más difícil llegar a un acuerdo. O sea que es muy importante. Y otro de los factores que me gustaría sacar a relucir es uno de las luchas que tenemos los brokers, es cómo determinamos cuáles son los mercados adecuados que cubren o que ofrecen la cobertura necesaria y adecuada a nuestros clientes. Nosotros pensamos que el cliente es el que tiene que elegir, pero obviamente nosotros tenemos que hacer recomendaciones. Si no tenemos una relación personal, no podemos entender quiénes son nuestros clientes, qué necesitan, qué es lo que desean, y entonces no existe una diferenciación apropiada. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte? Rápidamente. Me gustaría el sonido que consume mucho tiempo. Nosotros somos una organización compleja. Si yo me permite sugerir
necesitamos hacerlo más fácil. Si me permite sugerir, tenemos organizaciones complejas y necesitamos un punto de entrada, primeramente. Nosotros tenemos nuestra propia organización, usted tiene su propia organización, etcétera, etcétera, los operadores, etcétera. Hay tantas personas involucradas, pero si quiere hacerlo, incrementar la efectividad, nuestra relación, desde mi punto de vista, yo digo que hay que hacerlo con estilo tradicional. Necesitamos mantener el toque humano final para mantener una relación. Primeramente, vamos a identificar puntos de entrada, algunas personas representando o que representen a cada uno de los actores, identifica a cada uno de los actores en el proceso. Está a lo mejor algo anticuado, puede sonar trivial, pero desde mi punto de vista no lo es. Necesitamos hablar cara a cara. Hoy en día, yo pienso que el objetivo de esta reunión es hablar unos con otros de una forma franca y clara, y posteriormente podemos solventar los temas más complejos. O sea, tenemos que analizar temas de eficiencia y podemos ahorrar tiempo, podemos ahorrar dinero y podemos resolver los problemas. El toque final humano es de extrema importancia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta final por parte de la audiencia? ¿Alguna mano que suba o que se haya levantado? Es muy difícil ver desde aquí. Sí, ahí tenemos una pregunta final. Bien, gracias. Dominic Billy, soy del Publish Network, que es la red de aseguradoras más importante en África. Después, yo voy a repetir y estoy de acuerdo que que tenemos que conocernos con el cliente. Conocernos unos a otros significa dejar de pretender. Queda claro que parte del mundo quiere que una parte del mundo quiere que sea de una forma y la otra parte de otra forma. El problema al que nos enfrentamos, que no sabemos exactamente hacia dónde nos movemos, y pienso que pretender a nivel corporativo, y estoy hablando que uno va a hacer todo bien y ofrecer el mismo servicio en todo el mundo, pienso que deberíamos olvidarnos de ello y quizá debería existir un esfuerzo común para llegar a cumplir los objetivos, porque hay menos personas de esa forma que se sientan de alguna forma insatisfechos o decepcionados al final del día. Primeramente, Roy, y posteriormente Drake. Esto ha sido interesante. Ahora, hablando sobre África, y voy retornando a lo que mencioné anteriormente, sobre las dificultades para gestionar los subprogramas. África representa los mayores subretos, sobre todo para las reaseguradoras, y yo estoy totalmente de acuerdo con su punto de vista, pero pienso que a lo que le falta al mercado, tanto a las aseguradoras como a los brokers, personas que entiendan estos temas, que puedan proveer o añadir valor a Antonio, y para que podamos hablar inteligentemente sobre los retos, para analizar y evaluar los problemas africanos, por ejemplo. Sí. Esto está relacionado con el tema que yo siempre saco a relucir cuando hablamos sobre programas globales. Es que está muy bien decir por qué es tan malditamente complejo incorporar a la República Democrática de Congo en mi programa. ¿Por qué no me puede dar un programa súper cumplidor, sin fisura? Pero ¿usted realmente ha apreciado el riesgo que tomaba antes que tomara la decisión de entrar en ese mercado? Bien, no me invitaron al debate cuando se estaba debatiendo la entrada al mercado de la República Democrática del Congo. O sea, pregúntese usted mismo, usted toma el riesgo. ¿Por qué deberían los otros hacerse cargo del riesgo? El gestor de riesgos tiene que ser más proactivo y explicarle a su jefe, oye, es que no va a ser tan fácil asegurar este riesgo. Eso es un tema muy interesante. Para mí es muy importante tener una buena combinación entre lo global y lo local.
uno tiene que entender que desde mi punto de vista hay que entender perfectamente qué es lo que transcurre localmente y muy a menudo no solo tienen que tener un buen entendimiento, pero tienen que saber qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y explicárselo al resto de los actores. Así que esto es una autovía de ambas, de dos direcciones. Así que, por ejemplo, podemos tardar un tiempo en ofrecer una cobertura precisa, un seguro preciso. Hay que tomar también en cuenta y analizar el sistema fiscal, ya sea en África, en Asia. Yo tengo la responsabilidad y que tengo que entender localmente qué es lo que está ocurriendo localmente y primeramente entender al cliente. No tiene ningún sentido pues quejarse porque perdón, literalmente nos quedan unos cuantos segundos, para una pregunta adicional. ¿Alguien una pregunta final para el panel? Sí, la señora de blanco. Un micrófono para la señora de blanco, por favor. Hola, Annabelle Cherie de F Insurance, PNC. ¿Cuál es lo más importante para ustedes? ¿Es tener un programa de cumplimiento o un asegurador fiable local? Porque de vez en cuando nos pide que emitamos una prima local en un país en el que no hay tanto interés y le decimos, lo podemos hacer, pero sabemos que otras compañías no son fiables y entonces oímos, pero su competidor fue capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El tiempo, nos estamos quedando sin tiempo. Venga, 20 segundos. En 2 años podemos dar la respuesta. Bien, es una pregunta muy pertinente. Un buen operador que apoye el negocio es un juego, es estratégico. Lo más importante que uno tiene que hacer, pero ya al principio, al inicio, no solo hay que buscar a los grandes nombres, sino al socio fiable. Todos siempre decimos, somos internacionales, pero cuando uno comienza y pide un servicio determinado, la compañía que está sentada con usted le promete hacer lo mejor posible, de entregarle todo a tiempo, que va a ser más económico que los competidores. Posteriormente hay que cumplir con las expectativas para mantener una relación a largo plazo. Una vez más, nosotros nos fiamos de Mapfre, nos fiamos de otros socios. No quiero decir contraparte, quiero que me traten como un socio. Fiabilidad, sí. Pero tienen que probarnos que son fiables. Gracias a la audiencia por habernos prestado tanta atención después de una fiesta en un viernes por la mañana. Muchas gracias a los 4 por sus contribuciones. Vamos a estar aquí durante el descanso del café. Si hay cualquier otra pregunta, pues la pueden formular en persona. Vamos a cerrar esta mesa.